Primero, antes que nada, muchas gracias por la participación que nos han permitido. Estamos desde la ciudad de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, aquí en México, con este tema que para nosotros es denominado así, el impacto del teletrabajo en el bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas, una perspectiva transdisciplinar. En este caso presentado por el maestro Juan Luis Pérez Salas, el maestro Romualdo Vargas, la maestra Miriam Saavedra y Michelle Ortiz, y el doctor Gerardo Jacinto Gómez Velázquez y su servidor, maestro José Abel Hernández Tapia, desde el cual, aunque no lo menciona, el impacto del teletrabajo lo estamos viendo desde una perspectiva en México particularmente. Primero habría que mencionar que para México el teletrabajo es un concepto acuñado en las reformas del 11 de enero del 2021, es decir, una reforma que fue al segundo párrafo del artículo 311 y adicionado a partir de esa fecha, es lo que nos precisamente en la lógica del teletrabajo. En este sentido, no sabemos si fue una acción del gobierno mexicano o una reacción del gobierno mexicano a una realidad evidente que era acentuada o que se acentuó aún más frente a fenómenos como el COVID. Dado que precisamente después del COVID fue cuando nació precisamente esta reforma. Es un modelo, el teletrabajo, que a simple vista parece un modelo flexible, que hace ver como el primer bienestar tanto para empleados y empleadores, es decir, un modelo flexible. Y en este sentido, nomás habría que señalar que el teletrabajo para la parte mexicana está considerado como el trabajo personal subordinado. Eso hay que destacarlo de una manera muy particular porque no estamos hablando del trabajo personal independiente. En ese sentido, nosotros hemos querido tener en cuenta que las leyes, o la ley en este caso en particular, pues debería de existir una simetría precisamente como factor de equilibrio entre las partes para fortalecer al más débil el empleado frente a lo que puede ser el más fuerte el empleador, por su capacidad económica, claro. Y nosotros para darle o para entender esta simetría que debería de tener precisamente esta reforma, estamos diciendo que para eso necesitaríamos una visión transdisciplinar que es por demás indispensable para el caso. En este sentido, nosotros estamos considerando que el teletrabajo, cuando se dice que es un valor o un concepto flexible, habría que tomarlo en cuenta muy en serio porque nosotros por momentos no lo vemos precisamente de esta manera, ¿no? En este sentido, la transdisciplinaridad, como por ejemplo, como lo señala Edgar Morin, en donde dice que es un pensamiento complejo que plantea diferentes tipos de conocimiento para enfrentar la incertidumbre y la complejidad del mundo contemporáneo. Así es como estamos viendo este pensamiento complejo, el teletrabajo, que desde nuestro punto de vista, desde la unicidad de la disciplina, es decir, sería difícil llegar a un resultado óptimo, es decir, la legalidad, la administración o la psicología y la economía no serían suficientes precisamente desde esa unicidad para plantear el pensamiento complejo que es el teletrabajo. ¿Y por qué lo estamos viendo de esta manera? Porque aquí nos hacemos una pregunta. ¿Hasta qué punto el patrón es responsable de los riesgos de trabajo respecto, por ejemplo, a los nómadas y o turistas digitales? Porque en algún momento, precisamente en el contexto de este teletrabajo, se pensó que nómadas y o turistas digitales, para efectos de la ley debería de ser lo mismo, cosa que pareciera a la luz del artículo 330 de esta reforma, que es lo mismo cuando dice que el teletrabajo se puede llevar en lugares distintos. Un lugar distinto lo puede significar, por ejemplo, un hotel, lo puede significar un restaurante, la casa, inclusive el home office mentado. Sin embargo, este lugar distinto no es precisamente lo que es la característica de la reforma, porque a simple vista que parece el modelo flexible, dice las condiciones de no riesgo, la pregunta es, ¿las condiciones de no riesgo son las óptimas como para que no haya un menoscabo en la economía del empleador? Pues no, porque si dejamos abierto a la posibilidad de que el nómada y el turista estén en cualquier lugar, significaría que al tratarse de un trabajo personal subordinado, no habría la posibilidad de custodiar precisamente o minimizar los riesgos. Y para eso entonces, el gobierno mexicano, a través o como base en este artículo 330,
nace en el numeral 512 de esta norma oficial mexicana que crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 2023, nace este concepto que dice los lugares de trabajo propuestos, haciendo referencia precisamente a este 330, deben ser fijos. Es decir, no podemos nosotros como teletrabajo andar de punto en punto como tipo turistas para poder llevarlo a cabo. Deben ser fijos. Fijos porque debe ser en común acuerdo entre las partes. Y además, este tipo de espacios fijos previamente convenidos deben garantizar que cuentan con lo requerido en los incisos A y B del numeral 5.1 y cumplan con lo establecido en los numerales, bueno, que al final de cuentas no es otra cosa que garantizar precisamente la seguridad, garantizar que el espacio esté ventilado, iluminado, que las instalaciones eléctricas sean suficientes, que estemos en lugar apropiado. Entonces, con eso, dejamos descartada la posibilidad de que los nómadas y turistas digitales formen parte del teletrabajo, por lo menos para la ley mexicana hasta este momento. Y entonces la pregunta vendría, ¿los lugares fijos abonan al confort? Porque se pensaba en un modelo flexible, se pensaba en un modelo fuera del centro de trabajo. Y el lugar fijo dice, aunque diferente al centro de trabajo, debe, según la norma, en su numeral 5.1, uno, disponer de conectividad y, como les había dicho, debe tener un buen estado de instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación y condiciones. Y entonces, ¿qué será en esta parte del control? ¿Qué será mejor? ¿El lugar fijo, es decir, previamente convenido por el teletrabajo o el centro de trabajo propiamente dicho? ¿Es un modelo flexible? Bueno, puede decirse que por economía, al centro de trabajo, me refiero para trasladarse al centro de trabajo, bueno, pues podría ser un modelo flexible, pero el espacio en caso de que llegara precisamente a escogerse la casa como el espacio propio para este teletrabajo, entonces la pregunta sería si este concepto, el burnout, se puede presentar y para nuestro apreciación, la respuesta es sí, porque su espacio, su casa particularmente, se convertiría en su espacio de trabajo, su espacio de doméstico para dormir, para todas las actividades. Y bueno, si lo viéramos desde el punto de vista solamente de la legalidad, podríamos decir, bueno, pues lo podemos atacar para mitigar los efectos precisamente del burnout. Bueno, en México está creada la norma 035 desde el año 2019, que en ese sentido esta norma dice que son factores de riesgo psicosocial, es decir, para buscar la manera de mitigar el estrés que produce precisamente las jornadas de trabajo ampliadas o las jornadas de trabajo, como en este caso, producto del teletrabajo, en un espacio muy único, muy cerrado. Y entonces ante la complejidad precisamente de ver precisamente el teletrabajo en un mismo sitio, el segundo escalón de la transdisciplina precisamente no sería solamente el derecho, sino la psicología, que de hecho dentro de la norma 035 en México, una de las recomendaciones para que precisamente llevara a cabo la producción, la manera de llevar a efecto la procuración de esta norma es precisamente que los especialistas deben ser psicólogos, porque pues el estrés es propiamente dicho o hecho con ellos. El segundo escalón de esta transdisciplina, que es la psicología, pues nos va a aportar muchos conocimientos para poder verlo no solamente desde un punto de vista legal. Pero en ese mismo sentido, otra pregunta sería, ¿cuál es el costo-beneficio del teletrabajo? Porque en la búsqueda del capital humano, el perfil y la geografía no son limitantes. ¿Qué significa el perfil? Que los perfiles a veces no los tenemos a disposición las empresas en una misma geografía, en un mismo espacio. Sin embargo, cuando yo voy a la búsqueda de perfiles en otros puntos distantes, bueno, pues no son limitantes y en ese sentido podría haber un beneficio para la empresa y también un beneficio para el trabajador, a pesar de que el centro de trabajo, ahora teletrabajo, pudiera ser su casa. Y otra parte que estamos en desventaja sería que el empleador tendrá costos forzosos que invertir, dado que la ergonomía, la electricidad y la conectividad, según la reforma a la que refiero, que es precisamente en este capítulo 12 bis, es a cargo del patrón.
Y entonces el patrón tendrá que valorar si este teletrabajo realmente te le da los frutos, o rendimientos necesarios y que la inversión no vaya a superar precisamente en costo a ese beneficio. Por lo tanto, hablar del costo-beneficio requiere un estudio técnico de la implantación del modelo. Es indispensable de manera que la disciplina de la contaduría le abona a la transdisciplinariedad. Es decir, estaríamos en presencia solamente de la realidad como tal o de la psicología como tal, sino que ahora hay que analizar precisamente que este modelo puede ser para los futuros trabajadores en esta modalidad. Ahora, aquí cabe hacer mención, en este momento, como dije, estamos hablando exclusivamente de la parte del trabajo personal subordinado. Cabría hacer la aclaración que cuando estemos hablando del trabajo personal independiente, al menos hasta ahorita en México, la ley tiene contempladas todas las facilidades para que ellos sí pudieran actuar propiamente como nómadas digitales o como turistas digitales, porque no hay una restricción al riesgo, dado que el trabajo es precisamente independiente. Cuando estamos ante el teletrabajo, otro concepto que para nosotros también ha sido precisamente otra característica es, ante el teletrabajo la administración está preparada. Y me refiero porque muchas de las veces cuando una ley nace, o en este caso esta reforma, que nació en el 2021 y que por cierto seguramente no fue el primer momento en que el teletrabajo había nacido, sino que había sido producto de otros años anteriores, la pregunta es, ¿la administración está preparada? Porque el teletrabajo no exime el cumplimiento de la norma, por lo que el reto es una administración digitalizada que permita viabilidad, sostenibilidad y productividad. Y aquí cabe hacer mención que entonces este tipo de teletrabajo podría ser en sentido estricto para la administración, dado que los perfiles pudiera ser que en algunos casos no se cumplieran, podría ser como una especie de excluimiento para algunos al no cumplir con un perfil precisamente bajo este criterio o bajo este concepto. Primero, porque no todos los trabajos pudieran tener precisamente la posibilidad del teletrabajo. Y segundo, porque aunque pudiéramos hacerlo, las capacidades técnicas tendrían que ser diferentes. La supervisión, por ejemplo, tendría que ser diferente. Un reloj checador, que en este caso en México, por ejemplo, es parte de los recursos humanos para una empresa, tendríamos que abordarlo porque la checada de un trabajo personal subordinado tendría que ser totalmente digitalizada. Entonces, la administración como tal se vuelve un nuevo referente para un concepto multidisciplinar, el teletrabajo. En ese sentido, que la legalidad, la administración, la psicología y que la contaduría aporta a uno en los propios elementos lo que pudiéramos tener precisamente como una facilidad para que pudiéramos realmente ver un bienestar completo y una productividad realmente en los aspectos precisamente que tiene que ver con el ganar-ganar. El teletrabajo, como dije, en los nómadas digitales no sería un problema, pero en la ley, por lo menos planteada hasta este momento en nuestra consideración, aunque hay muchas ventajas de flexibilidad, hay otras que no son tan flexibles, porque precisamente el teletrabajo es una forma de poder nosotros agruparlo en un concepto multidisciplinar que requiere más profundidad para ver el fenómeno, el tema, como un concepto de más situaciones especiales. Esto es lo que nosotros tenemos preparados precisamente en un concepto multidisciplinar que consideramos en México, por lo menos, creemos este modelo tiene que tener más estudio, tiene que tener más presencia, porque de lo contrario, perdón, porque de lo contrario estaríamos en desventaja con algunas latitudes en el mundo que seguramente están preparadas con un aspecto más profundo, que han tenido más estudio, que han tenido más profundidad en él y que de alguna manera nos debe de facilitar a todos precisamente estos conceptos. Muchas gracias.